en honor al tiempo, claramente. Así que, bueno, antes de comenzar, voy a darles las instrucciones de esta sesión, ¿ya? Comentarles que esta sesión va a ser grabada, así que pronto también van a poder disfrutar de esta sesión en nuestro canal de YouTube en Biblioteca Viva Chile, así que lo podrán ver muchas veces, todas las veces que quieran. Segundo, también que las cámaras las puedan tener encendidas, así que así nos sentimos más acompañados, ¿no? Y lo que sí les vamos a pedir, sí o sí, los micrófonos apagados, porque de esta forma vamos a poder asegurar que el audio esté perfecto, ¿ya? Y podamos escuchar muy bien la entrevista y toda la sesión. Perdón, ¿lo van a pagar ustedes desde allá o lo apago yo de acá? Porque recién me decía que lo iban a pagar ustedes, por eso... Ah, bueno, lo podemos silenciar, no sé. Como ustedes digan, o si no lo silencio yo, pues. Ya. Ahí, estamos ok. Y lo otro es que vamos a estar bien pendientes del chat, así que pueden hacer ahí sus preguntas y también pueden ir opinando sobre lo que vamos comentando, ¿ya? Así que vamos a pasar a las tan necesarias formalidades, así que me presento, vamos a dar la bienvenida, mi nombre es Fabiola, yo soy mediadora de lectura en Biblioteca Viva, y a nombre de Biblioteca Viva y Fundación La Fuente, les doy un cordial saludo en esta tarde de literatura y cine chileno, hoy dedicada a la obra Subterra. Así que muy felices de la convocatoria que hemos tenido hoy, pero antes de entrar también como en materia, saludar a Esperanza Silva, que es la presidenta de Chile Actores. Así que Esperanza, si puedes darnos una bienvenida, vamos a aplaudir virtualmente con las manos. Así que Esperanza, si puedes darnos unas palabras de bienvenida, por favor. Ahora hay que apretar el audio, espérame un poquito. Muchísimas gracias por tu presentación y gracias a todas, a todos los que están conectados en este espacio maravilloso. Contarles que el 23 de julio del año pasado nosotros firmamos un convenio como Fundación Gestionarte, la Fundación de los Actores de Chile, con Biblioteca Viva, y ese convenio se materializó con la donación de nuestros libros, Abecedario Actoral 1 y 2, que son repartidos en todos los centros, distribuidos en todo el país. Y estos libros incluyen, además de entrevistas a grandes actores y actrices chilenos, cada publicación tiene un documental sobre sus trayectorias, que también está a disposición en todos los espacios de Biblioteca Viva en todo el país para las personas que lo quieran consultar. Y estamos muy contentos también de juntarnos hoy nuevamente como Chile Actores con Biblioteca Viva para participar en esta preciosa iniciativa que une grandes libros chilenos con las versiones cinematográficas. Y lo que nos convoca nuevamente a destacar y a celebrar el talento de todos nuestros socios y socias, actrices y actores chilenos que trabajan en cine y en televisión. Quiero agradecer a todos los que están hoy con nosotros, especialmente a quienes representan a Fundación La Fuente, a quienes están representando a la Verónica Bud, que hoy día no está, que es la gerenta de la Fundación La Fuente, es la creadora de estos espacios culturales abiertos a la comunidad. También saludar a Diana Bravo, a la gestora de los encuentros que estamos participando, a Rubia Burati y a Ariana de Sousa, que van a estar a cargo de guiar la conversación. Y, por supuesto, un muy caluroso saludo a nuestro querido colega, actor Francisco Reyes, que es el protagonista de Subterra, una película realmente inolvidable de Marcelo Ferrari, y que tiene muchos premios. Entre ellos recibió el galardón al mejor director, a mejor fotografía, el premio al público en el Festival Internacional de Cine Huelva en España, el año 2003. Bueno, Francisco Reyes es un gran actor, es socio de Chile Actores, es conocido porque tiene una larguísima trayectoria en telenovelas, pero también ha participado en más de 20 películas nacionales e internacionales y ha realizado un montón de obras de teatro. Y bueno, para eso estamos hoy aquí, para que descubramos entre todos ese proceso que hay de la transformación, a veces complicada, a veces... yo diría que siempre gozosa,
que es lo que define el trabajo actoral. Y la gracia es ir descubriendo entre todos los caminos que vamos recorriendo para convertirnos en otras personas y compartir con el público otras vidas. Así que dejo con ustedes a quienes van a llevar esta conversación, a Rubí Burati y Ariana de Souza. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Esperanza. Sí, así que les voy a pedir en este caso, si pueden presentarse, Rubí, cada uno, las moderadoras, Rubí Burati, Ariana de Souza, y luego unas palabras también de Francisco Reyes, por favor. Rubí, perdón. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya han anunciado, yo soy Rubí Burati, soy mediadora de lectura de Biblioteca Viva y de profesión historiadora. Voy a ser quien va a estar compartiendo algunas apreciaciones literarias y también históricas respecto a la obra Subterra de Baldomero Lillo. Y eso, dejo a mi compañera para que se presente. Hola a todos, yo soy Ariana de Souza, soy periodista, escritora, editora, y nada, muy feliz de esta instancia en la que vamos a estar hablando, sí, del libro de Baldomero Lillo, pero también de la adaptación y del trabajo de Francisco. Así que nada, bienvenidos y lo vamos a pasar muy, muy bien. ¿Y Francisco Reyes? Bueno, yo soy Francisco Reyes. Es buenísimo, una de las cosas buenas que nos ha traído esta terrible pandemia que estamos sufriendo, este enclaustramiento de la cuarentena, que para alguna gente debe ser brutal. Uno tiene la suerte de por lo menos estar en un espacio que no lo asfixia, pero me imagino que mucha gente está en espacios realmente precarios. Y por lo menos hemos tenido la suerte de poder descubrir, ¿no es cierto?, este tipo de foro, que es un foro virtual, pero que igual nos permite vernos, aunque sea en estos cuadraditos minúsculos, y conversar y poder intercambiar ideas, pensamientos, obras de teatro, etcétera, etcétera. Así que por lo menos algo bueno que nos haya traído se me desaparecieron, ahí están. Algo bueno que haya traído este periodo de cuarentena. Sí, como decía la Esperanza, yo he participado, bueno, tuve 33 años casi trabajando en televisión. Eso ya terminó, por lo menos la etapa de trabajo permanente, ya se acabó. Y en teatro también he trabajado en varias obras y he tenido la suerte de también estar en varios proyectos cinematográficos. Subterra en particular es uno de los proyectos hermosos de mi carrera. Es la primera gran producción que se hace en Chile, digamos, de cine, donde se pusieron, aparte de muchos recursos, ¿no es cierto?, se movilizó mucha gente y se intentó, diría yo, contar una historia de una parte importante de la historia nacional que tiene que ver con la minería del carbón, la minería de Lota en particular. Y como la gran parte de las epopeyas de nuestro país que son ocultas, digamos, que no se conocen. Nadie en este país, muy poca gente debe saber qué significó, qué fue la gran minería del carbón, qué fue. No me refiero en términos económicos y progreso para la familia Cauciño, me refiero qué significó el trabajo de esa gente, esa comunidad que se formó en torno a la minería de carbón, como tampoco se conoce tanto de la minería del salitre, bueno, y de otras tantas. Entonces, Baldomero Lillo es uno de los pocos escritores que habla de esa realidad, de ese momento de la República y de ese momento de nuestra sociedad. Y por tanto, trabajar en esa película fue, en lo personal, muy, muy, muy potente.
Bueno, ya me metí en el tema, pero era solamente una presentación, ya soy Pancho Reyola. Muchas gracias, Francisco. Y claro, ahora pasamos, luego de la introducción, al análisis literario a cargo de Rubí Burati. Así que eso, Rubí, por favor. Bueno, Francisco adelantó muchas de las cosas que yo iba a decir, así que voy directo. Primero quisiera contarles un poco cómo yo conocí Subterra. Fue en quinto básico, me lo dieron a leer en el colegio, en el ramo de lenguaje y comunicación, y para ese entonces me pareció aburrido, tétrico, súper sombrío, y eso era súper lejano a mis escasos gustos literarios de esa época, era una niña de 10 años. Pero hoy, al calor de nuevas ideas, creo que este libro es fundamental y de una riqueza inigualable. Y quiero contarles por qué. Es un libro que, como decía Francisco, nos enrostra eso que nos ocultan y que también muchas veces no queremos ver. Esa cara, la cara más cruel de una sociedad que es completamente desigual e injusta. Este libro fue publicado en 1904. Como ya muchos sabemos, su autor es Baldomero Lillo, un cuentista penquista de origen humilde que habitó y presenció lo que su libro relata. Y por eso mismo no es cualquier cuentista. Baldomero es considerado el padre del realismo social en Chile, una corriente literaria artística en general que apunta a la conciencia del lector, cargada de una contundente crítica social y también política. En este sentido, Baldomero nos brinda una gran defensa discursiva, pero sobre todo emotiva, de los más desfavorecidos, describiendo dolorosa y desgarradoramente los hechos. Quien ha leído el libro y sobre todo ha visto la película entenderán de lo que estoy hablando. Las historias se localizan en Lota, en la provincia de Concepción, al sur de nuestro país, en la mina El Chiflón del Diablo, propiedad de la familia Cauciño, una familia de políticos y empresarios chilenos que iniciaron la explotación carbonífera a gran escala por el año 1857. Pero también fueron quienes radicalizaron la explotación y la precarización a obreros y a sus familias. Aquel fenómeno que en nuestra historia nacional llamamos como cuestión social, que se hizo mucho más patente e insostenible a inicios del siglo XX, puesto que denunciaba que más que una cuestión social, era una verdadera crisis social. Baldomero, a través de sus diferentes personajes y ángulos, caracteriza cómo era el trabajo bajo la tierra y en este caso bajo el mar también, cómo se configuraba espacialmente la vida. Con esto quiero decir la precaria vivienda obrera en torno al yacimiento, formando una especie de aldea, una comunidad, como decía Francisco, en la cual también se asentaba el único y restringido comercio que era la pulpería. Y a las afueras de esta aldea, pero muy cerca, estaba esta casa, mejor dicho, este palacio patronal, que esa cercanía transformaba esa aldea en un verdadero panóptico de control y vigilancia de la vida obrera. Emergía de esta misma organización las formas jerárquicas de organizar la vida y el trabajo, con una marcada división sexual en la cual hombres y lamentablemente también niños eran destinados al trabajo prácticamente esclavo de la explotación carbonífera, y por otro lado las mujeres en su histórico trabajo doméstico y de cuidados. También se muestran las jornadas extenuantes de trabajo forzoso y altamente peligroso, salarios miserables que ni siquiera eran en dinero, sino en forma de fichas intercambiables solo en esa pulpería, y por eso me refería anteriormente a ese comercio restringido y que alcanzaba para escasos alimentos. Me atrevo a decir entonces que el tema central de esta obra, más que la vida obrera, es la muerte obrera. Aquel destino que le esperaba a sus trabajadores, ya sea por accidentes laborales, por castigos de los capataces y de los superiores, o simplemente por enfermedades producto de esta sostenida exposición a los gases tóxicos, a estos residuos carboníferos y también a la humedad. No por nada la tuberculosis fue como la enfermedad de esta época en el carbón y se llevó muchísimas vidas, ¿ya? Además que es altamente contagioso. Creo que este libro no es solo una obra literaria, para mí también es una fuente histórica de primer orden,
puesto que a través de estos relatos podemos adentrarnos en esas contradicciones históricas propias de la modernidad en nuestro país. Aquella utopía liberal de progreso, que a través de la industrialización prometía acabar con el hambre en el mundo, que ofrecía trabajo, ciudadanía, libertad, educación y obras públicas para todos y todas. Esa modernización que efectivamente trajo innumerables divisas y avances tecnológicos fue liderada por la clase acomodada, la oligarquía chilena, esa élite que mientras disfrutaba de ese lujo conspicuo, que le permitía vivir de la renta de la tierra y del trabajo asalariado de otros, excluía explícita y despreciablemente del poder político y social a los pobres. Y bueno, a estos pobres les tocaba vivir los efectos adversos de esta modernidad, la otra cara de la modernidad, que era la tiranía, por supuesto, el hacinamiento, la prostitución, el trabajo infantil, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar también, el analfabetismo, las matanzas, las enfermedades, etc. Este marcado y cruel contraste lo encontramos en cada página de Subterra, pero también encontramos la estrategia de sobrevivencia clásica por excelencia de la clase trabajadora, que es la organización y la solidaridad popular, que es la última instancia para mejorar su calidad de vida, allanándose también así el camino para la obtención de derechos y la dignidad humana. Sin duda no me queda más que recomendar este libro para quienes no lo han leído, pero también para quienes ya lo hicieron. Creo que una relectura sirve de alguna forma como recordatorio, pero también como una conmoción y una sensibilización para enfrentar nuestro escenario actual. Este escenario de pandemia que, como decía Francisco en un principio, no nos afecta a todos de la misma manera. Así que eso es lo que tengo que decir y bueno, doy el pase a mi compañera Ariana para que continuemos hablando de la película. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubí, por ese increíble resumen. La verdad, como que has indagado tanto como en el libro, que yo voy simplemente a comenzar esta entrevista, de verdad, compañera, excelente. La adaptación de esta película llega al 2003, esta película es de Marcelo Ferrari y está protagonizada por Paulina Gálvez y Francisco Reyes. Francisco, siendo entonces este texto, que ya nos explicó bien Rubí, que se trata de un realismo social y una crítica social muy, muy, muy fuerte, de abuso de poder, de trabajo infantil. A mí particularmente me gustaría saber que nos cuentes también, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Ya tú habías leído el libro? ¿Cómo era tu relación con el libro? Y sobre todo, ¿en qué se parece ese Chile de finales de 1800 a el Chile actual? Bueno, yo también había leído el libro en algún momento en el colegio, por ahí cuando uno era muy chico, yo creo que era como a los 12 años, por ahí de haber sido. También en esa época no recuerdo que me haya entusiasmado el libro. Pienso que me pasa con Baldomero Lillo, que si bien es un gran cronista de la época, o el único, ¿no es cierto? Es súper difícil encontrar textos, ¿no es cierto?, que hablen de la cruda realidad de los mineros en ese caso. Es cierto también que, de mi punto de vista, adolece de los matices ese libro, de los matices de la vida, porque a pesar de toda esa violencia que sufría el mundo minero, a pesar de la rudeza de ese trabajo, a pesar de las condiciones de vida, igual vivían, hasta que morían, obvio, pero vivían y igual tenían sus momentos de alegría y sus momentos de tirar para arriba y sus relaciones de amistad y sus relaciones íntimas, etcétera, etcétera. Y un poco el trabajo de
los actores, ¿no es cierto? Y también de Marcelo como director, y yo imagino que en el proceso de los guionistas también, fue como toda esa crudeza, hacerla carne, ¿no es cierto? Pero carne en seres humanos de vidas cotidianas, por decirlo de alguna forma. En que así como está el dolor, está la alegría, así como está el dolor y la brutalidad, está la talla y el pan minero y el coqueteo, y etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el libro de Baldomero Lillo, si bien es absolutamente valioso y necesario de ser conocido, como para conocer esa realidad de la cual nadie, o los libros de historia poco hablan, me parece que a mí me hizo mucha falta esos matices. Ahora, esos matices, por lo tanto, nosotros los fuimos encontrando en la relación con los viejos mineros, que fue enorme. O sea, nosotros nos fuimos a instalar, ya no me recuerdo exactamente porque esto ha pasado harto tiempo, pero fueron casi 2 meses que estuvimos en Lota viviendo mientras filmábamos, y todos los días teníamos relación con los antiguos mineros, que nos relataban todas sus historias, todos sus cuentos, algunos muy brutalmente divertidos, y además compartíamos mucho con ellos. Yo todos los días recibía algún regalo, o algún pan minero, que es un pan muy especial y muy rico, o qué sé yo, o mermeladas, o no sé, siempre había algún regalo de parte de alguna familia de los viejos mineros. Y por tanto compartíamos mucho, y además ellos hacían parte también de la filmación. Muchos de ellos eran extra y por lo tanto estaban todo el día con nosotros. Bueno, y eso enriqueció enormemente el trabajo. Ahora, es una película que también se filma, ¿no es cierto?, en el mundo de los cousiños, y también tuvimos que entrar en esa dimensión. Y ahí, bueno, siempre hay, en todas las producciones, cuando uno se mete en las cosas de grupos culturales o de historia, siempre hay fuerzas, ¿no es cierto?, que empiezan a presionar, y qué sé yo. Evidentemente la familia Cousiño abría sus puertas y abrió sus puertas generosamente, pero obviamente no quería que fueran maltratados, digamos. Entonces, yo imagino que ahí el guión también sufrió esas tensiones, de alguna forma. Sí, por supuesto. Con respecto a eso, claro, todo tiene matices, como decías. Sin embargo, yo como en una relectura de Subterra, como que igual veía muchas similitudes, si se quiere. ¿Tú ves esas similitudes? Como entre ese Chile y el Chile de ahora. Bueno, uno puede empezar a hacer analogía, uno puede empezar a hacer analogía, ¿no es cierto? Si bien en esa época todo era mucho más evidente que hoy día es todo, hoy día todo es camuflado, hoy día estamos como inmersos en la corrupción del engaño, digamos, o de los no, o de los subtextos, o de lo no exactamente dicho, pero no sé, podríamos comparar perfectamente las fichas de la época a la AFP de hoy día, digamos. O sea, las fichas de la época, ¿no es cierto?, que obligaban a la gente a rendir, o sea, a consumir o a rendir sus tributos de su trabajo en una organización que finalmente reditaba beneficios nuevamente al negocio de la gran minería. Es como la AFP de hoy día. Nosotros estamos obligados a pagar nuestra plata supuestamente para nuestra jubilación, pero esa plata en realidad la utilizan otras personas, y nuestra jubilación sigue siendo paupérrima. Por lo tanto, los modelos se han sofisticado enormemente, se han hecho mucho más cínicos que en la época, pero
más o menos yo creo que seguimos como en el mismo tipo de relaciones, digamos. Sí, y personalmente, como justamente por la naturaleza de ese texto, a mí me llama mucho, mucho la atención que se ha tratado como un libro escolar, ¿no? Como que, bueno, y esta es mi apreciación personal, creo que la exposición temprana a textos como tan profundamente críticos contribuye como a su poca valoración. Yo creo que es muy raro quizás que un adolescente se pare a analizar este texto. En este sentido, ¿tú crees que cuál sería el mejor momento para que alguien, una persona, se enfrente con ese texto y en este sentido, qué aporte viene a hacer la película? Bueno, yo creo que lo que hace la película es darle contexto, un contexto más como cotidiano, como te decía al principio, a una crónica súper brutal. Por ejemplo, no sé, me recuerdo del niño, ¿no es cierto? Pablito creo que se llamaba, que le decían Pablito. Piduye en la película. Bueno, hay una relación entre la maestra y el Pablito en la escuela, vemos al Pablito jugar, vemos al Pablito en un ámbito hasta que lo vemos arrastrado por su padre, ¿no es cierto?, a la mina. Y ahí lo vemos en una situación que es realmente pavorosa. Si a mí me cuentan así como en un texto solamente la escena del chico, ¿no es cierto?, abriendo las compuertas en los túneles, eh, yo como adolescente o preadolescente tal vez no logro dimensionar ese momento. Al leer el libro a lo mejor no logro, por desconocimiento, por lejanía a lo que es un pique en una mina, por la lejanía a lo que es una galería, ¿no es cierto? No logro sentir la humedad, sentir el frío, sentir la oscuridad, ¿te fijáis? Eh, eh, Solamente al leer el libro. Entonces la película en ese sentido como que acercó un poco esas imágenes, ¿no es cierto? Pudimos visualizar esas galerías, las pudimos ver por primera vez, ¿no es cierto? Galerías que están a 500 metros de profundidad. O sea, nosotros cuando grabábamos bajábamos en ascensor, en los mismos ascensores de los mineros, bajábamos 500 metros y de ahí nos internábamos por la galería unos 200 o 300 metros más, en forma horizontal bajo el mar, digamos. Y ahí grabábamos, entonces alcanzamos a sentir lo que era esos espacios, a sentirlos en forma súper cómoda y regalada, porque no estábamos más o menos seguros, era un ambiente rico, no se estaba ahí picando la piedra de verdad. Y imagínate, lo mismo que nos pasó cuando hicimos La Pampa Ilusión, esa teleserie en el norte con el Salitre. O sea, nosotros estábamos jugando a ser mineros, estábamos jugando a la situación, pero está todo muy perfecto, muy bien resguardado. Pero eso, en verdad, en la vida real, con el trabajo real, debe haber sido un infierno, una locura. Bueno, entonces creo que la película aportó en eso. Si bien la película tuvo diría yo, como una estructura mucho más como, ¿cómo se puede decir? Es una historia de amor, ¿no es cierto?, entre este tipo, este minero que era medio rubio, cosas raras que me tocó hacer a mí, ¿no es cierto?, con la Paulina, que venía de la familia, de alguna manera, ¿no es cierto?, venía de la familia de Cousiño. Bueno, juega a través de esa historia de amor, ¿no es cierto?, tratar de mostrar los dos mundos, de mostrar las tensiones que existían entre los dos mundos, pero obviamente la película es una película mucho más, ¿cómo podrías llamarle? No sé, más blanca que el libro de Baldomero. Me gustaría tomarme un momento para leer los comentarios. Uh-huh. Andrés dice, las antiguas pulperías son el retail de hoy en día. La élite ha ocultado libros como este
invisibilizando una realidad. En la escuela no nos enseñan el movimiento obrero. Tati dice, ese libro, por último, no debería ser pensado para escuela básica. En educación media es más pertinente. Los jóvenes son más conscientes de lo que pasa ahora, pero como dice Andrés, se nos oculta lo importante, nos tratan como rebaño. Julia dice, la impresión que tengan los adolescentes de un libro como este depende en gran parte de la forma en que el profesor lo trabaje en el aula. Y coincido un montón, sí. Es un libro que debe ir acompañado de un análisis y de una investigación del contexto. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Julia. Luciana dice que qué pena que con toda esta situación la mina está en peligro de cerrar por falta de recursos. Y Ángela dice, yo creo que el problema no es que se aborde dentro como uno de los textos escolares obligatorios, sino que no se contextualiza las condiciones de la producción de la obra de forma paralela. El movimiento obrero de norte a sur en nuestro país, además se configura como clásico en cualquier momento que lo leamos. Vemos el retrato de un Chile actual. Sí, sí, creo que todos estamos como muy ahí en la misma línea, ¿no? Y como agarrándome un poco de esta realidad que les tocó a ustedes vivir, igual una realidad, como tú dices, como mucho más amable, porque estaban como jugando a... la película se rodó 10 años, apenas 10 años de que se cerrara el Chipón del Diablo como en sus actividades mineras. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento con los pobladores? Porque desde acá lo veo yo como algo súper reciente, ¿no? Como heridas muy, muy abiertas allí. Bueno, era muy fuerte imagínate tú que es una civilización entera, una cultura entera en torno a la explotación del carbón. Ese pueblo adquirió una forma de relacionarse, una forma de vivir, una forma de alimentarse, una forma de comunicarse, una forma de cantar, una forma de escribir, una forma de contar, etcétera, propia, producto, ¿no es cierto?, del vínculo con lo que era durante generaciones la explotación del carbón. Se generó, por lo tanto, una cultura ahí. Cuando se cierra esa mina definitivamente en el gobierno de Frei, se cierra esa mina y prácticamente se abandona una cultura, ¿no? Nacional, que bueno, puede ser que una mina se tenga que cerrar por distintas razones, porque ya no hay más beta, o porque es demasiado cara, o porque ya es muy contaminante y no se utiliza en el resto del mundo, o por lo que sea. O sea, puede llegar a suceder. Pero a mí me parecía que era una brutalidad que como Estado no se reconociera la existencia de esa cultura y no de alguna forma se viera la forma no sé cómo decirlo, si preservarla o no, pero porque ya no está el origen de esa cultura que es el carbón, pero sí son parte de nuestra historia. Entonces no es llegar y decir, bueno, se cierra la mina carbón y se chao lota. Ese dolor se sentía cuando nosotros estábamos filmando, se sentía porque se veía venir. La preocupación de toda esa gente era un verdadero desgarro existencial, ¿me entiendes? Un desgarro cultural que, bueno, ellos veían en esta película de alguna forma una especie de tesorito, ¿no es cierto?, que iba a resguardar un poco esa memoria de alguna forma. Y por eso querían participar y querían estar ahí y salir en la pantalla. Y cuando nosotros estrenamos la película en el Gran Teatro de Lota, se estrenó ahí la película con toda la gente, era como una fiesta de algarabía cada vez que aparecía, no sé, el Juan, el Carlos, el Pedro. Mira, ahí está el Pedro. ¡Ay! Bueno, en fin, no sé. Bueno.
A mí cuando el Estado de Chile se decide de deshacer, ¿no es cierto?, del tema del carbón y tratan de hacer como unas reconversiones, programas como de sustentabilidad económica para la gente de Lota que consistían, no sé, en cualquier otra cosa, digamos. A mí también me provocaba mucha ira y mucho dolor porque, por último, no sé, transforma ese espacio, ¿no es cierto?, en una gran escuela de lo que fue esa explotación y de lo que fue la explotación del hombre por el hombre y de lo que fue la riqueza del carbón para Chile y genera ahí un gran museo viviente, no tengo idea, algo que tenga que ver con nuestra memoria y con el respeto a tantas generaciones y tanta gente que ahí entregó la vida en ese trabajo. Entonces, bueno, esto que les estoy tratando de comunicar un poco es todo la pulsión que existía en ese momento mientras nosotros hacíamos la película. Esa como también era como una responsabilidad también que nosotros sentíamos en nuestro hombro sobre cómo contar esto de la mejor manera posible, de la forma más natural posible, de la forma más verosímil posible también. Que realmente no solamente fuera una película que nos permitiera generar recursos, sino que una película que realmente reflejara de la mejor forma posible un momento de la historia del país, de un pueblo sobre todo, y de una cultura en particular. Sí, sí, y justamente quiero como tomarme esto porque hace unos años en una entrevista dijiste, como actor me interesa recorrer la historia del país, ¿no? Justamente, y eso yo creo que se ve reflejado en toda tu carrera, en este rodaje, en Machuca, en Días de Campo, en Juan Fariña, y me gustaría saber como a nivel más personal, ¿cuándo surge ese interés en ti? Y como en estos tiempos en que lo audiovisual es tan importante, ¿crees que la historia de Chile está siendo suficientemente divulgada en lo audiovisual? ¿Habrá como alguna instancia en ese sentido que tú recomiendas? Yo creo que en general los realizadores siempre tienen una necesidad de anclar su historia a una realidad concreta, digamos. Es muy difícil hacer ficción en el aire, digamos, ¿no? Se puede, pero yo creo que para reflejar idiosincrasia o reflejar la cultura de una sociedad o idiosincrasia, más bien dicho, no es necesario solamente hacer películas u obras históricas. No sé, por ejemplo, Raúl Ruiz, no sé si ustedes conocen a Raúl Ruiz, un gran realizador que falleció ya. Raúl Ruiz siempre sus películas son muy especiales, no son lineales, no tienen un argumento, una anécdota lineal que uno pueda seguir como las típicas películas norteamericanas, ¿no es cierto?, con presentación, desarrollo y desenlace, sino que son muy asociativas y en ese sentido a veces la gente se pierde un poco, pero Raúl tenía una capacidad increíble de captar el alma humana, captar el alma humana, el alma chilena en particular. Él hablaba siempre del lenguaje, del subtexto. Él decía que nosotros los chilenos hablábamos como con pura onomatopeya, como... ¿sí? No. ¿Sí? Ah, como que ese era nuestro lenguaje, ¿eh? Y bueno, y en sus películas lo refleja y lo refleja en forma increíble. Entonces, si bien él no necesariamente hablaba de procesos históricos, ¿no es cierto?, o de parte de la historia de nuestro país, cuando él presentaba a sus personajes, uno captaba identidad chilena, uno captaba también realidad chilena, ¿ah?
aparecía como, no sé, aparecía como el sublenguaje propio de nosotros, digamos. Entonces, yo creo que en general los realizadores sí, siempre tienen una patita ahí. En algunos resulta mejor que en otros, en algunos es más evidente que en otros, algunos tratan de hacer producciones más a la norteamericana con tal de lograr vender sus productos y poder sobrevivir de ello y ganarse algunos premios internacionales, no sé, pero yo siempre pienso que mientras más profundo uno vaya como a la idiosincrasia propia o buscando la especificidad propia nuestra, más podemos conquistar el mundo, digamos, si es por eso. Eh, Acá hay un comentario que me llamó. Fabián dice, soy latino, tenía 13 años cuando se estrenó la película. Ahora soy profesor de lenguaje y trabajo en un colegio latino. Ambos textos de Baldomero Lillo, Subterra y Subsole, son imprescindibles y efectivamente, como dice Francisco, la película se convirtió en una vitrina de nuestra comuna, que ahora intenta vivir del turismo. Intentamos que la obra de Lillo y el filme sean herramientas para comprender el esfuerzo y la lucha, pero también que nos ayuden a avanzar. Estuve en ese estreno en el Teatro Lota. ¿Ah, sí? Bueno. Qué bonita esa experiencia, Fabián, y que la compartas con nosotros. Francisco, ¿hay alguna otra adaptación como entre literatura y cine que te gustaría hacer? No se me viene a la cabeza ahora alguna, ¿Ya? pero a mí siempre me ha interesado indagar en nuestros próceres. Yo estoy persuadido de que algún enredo de falda hubo entre O'Higgins y Carrera, ponte tú. Estaría bueno. Algo tiene que haber pasado ahí que generó ese encono, porque aparte tenemos que pensar que eran cabros muy jóvenes. Eran cabros, yo no sé, O'Higgins y Carrera ya han andado alrededor de la treintena, no sé exactamente las edades que tenían, pero cuando ellos asumen la revolución contra los españoles, eh, era gente bastante joven, ¿ah? Y tienen que haber sido en algún momento muy tremendamente cercanos, muy tremendamente compañeros, ¿no es cierto?, como compañeros de lucha de hoy día, si uno se juntara, ¿no es cierto?, para luchar no sé, contra el neoliberalismo, lo que sea, somos compañeros, pero al rato O'Higgins permite que se asesine a Carrera. No sé, siempre yo me he metido como a analizar las cartas de O'Higgins, a analizar también textos de Carrera, textos lo más personales posible, pero evidentemente lo más sabroso o lo más profundo nunca se encuentra, porque los o'higginistas o los carreristas lo tienen guardado bajo llave, de modo que nadie sepa más allá de sus intimidades. Entonces, bueno, ahí entra la ficción y uno podrá empezar a armar una historia, pero siempre me ha interesado, sí, conocer los orígenes reales, pero los orígenes, como te decía, no solamente las épicas, no solamente los momentos como gloriosos o desastrosos de la historia, sino que el comidillo, la cazuela, lo que está entre medio. Y yo creo que es ahí donde hay que indagar para poder entender y entendernos y poder ir construyendo futuro. ¿Perdón? No, Enrique que estaba entrando. Hola, Enrique. Ah, Enrique estaba entrando. Sí. Porque también, mira, yo o sea, ¿qué otras producciones, sí, pero hablemos también de otras producciones, por ejemplo, de televisión, que es una época que también fue muy interesante entre los 95 y los 2005, ¿no es cierto?, en que se hicieron todas esas producciones, grandes producciones de televisión en que hicimos Romaneo, que hicimos Los Pincheira, qué sé yo, por ejemplo, Los Pincheira.
Los Pincheira también es una parte sumamente interesante de nuestra historia conocer y que nadie conoce realmente, que no se enseña jamás en un colegio. ¿Ah? ¿Qué es lo que eran los Pincheira realmente? ¿Te fijas? Hay un grupo de una familia primero y después un grupo que llegó a tener, ya no me acuerdo bien si 400 miembros, digamos, ¿no es cierto?, de tipos que negociaban con ganado robado y que llevaban a la Argentina y a Chile y a Argentina, en fin, que hacían comercio con ganado robado, pero que además eran amigos del pueblo mapuche, que lo defendían al pueblo mapuche de los patriotas, de nuestros amigos chilenos del origen. Y, por ejemplo, entender que una parte importante del pueblo mapuche estaba con los españoles porque era su forma de defenderse de los chilenos que ahora estaban lanzándose contra el pueblo mapuche, tratando de cruzar la frontera. Porque entre los mapuches y los españoles llegaron al final a un acuerdo, ¿no es cierto?, de que la frontera era el Biobío o el Maule, no me acuerdo bien, y de ahí para allá mapuche y de ahí para acá españoles. Cuando los chilenos se hacen del poder, se les crecen los colmillos y dicen, no, vamos más allá, vamos a buscar más tierra, vamos a buscar qué sé yo, y se meten, ¿no es cierto?, en los territorios y cruzan la frontera. Y bueno, y en ese cuento los Pincheira estaban en contra, por lo tanto, además porque estaban haciendo su negocio con el ganado, en contra de la nueva autoridad patriota, digamos. Todas esas historias, toda esa carga de energía y de realidad, y que son los sustentos, los fundamentos de los procesos que hoy día estamos viviendo, todas esas historias que sucedieron en nuestro país se desconocen. Entonces a mí por eso me interesa meterme ahí, meterme en ese menudeo, ¿ah? No solamente en las épicas, ¿no es cierto?, sino que en el menudeo para poder entendernos y entender de dónde venimos y por tanto para dónde podemos ir. Sí, sí, súper importante. Y creo que acá había un comentario sobre eso. Acá, no, acá. Bueno, Andrés hablaba un poco del libro y decía que un análisis profundo del libro podría desencadenar un cambio paradigmático, que tendríamos mejores autoridades si así hubiese sido. Muy, muy acertado, Andrés. Y Silvia felicita a Fabián por su conciencia y sensibilidad para motivar a los alumnos. Y Yasna se refiere a los Pincheira. Dice que este caso nos enseña que la historia de Chile es bien convulsa y muy activa, y no va de la mano del discurso de la estabilidad o país tranquilo que normalmente se transmite en la historia escolar. Uh-huh. Estoy muy, muy de acuerdo, y también es como la imagen internacional de Chile, creo yo. Igual tomando un poco esto que decías, que sí, has estado en todas estas producciones que tienen que ver con la historia, y que también y que todos estos personajes tienen como su otro lado más humano. A mí me llama la atención que siempre has interpretado a galán, ¿no? Y si bien no han sido como galanes como bien formateados en el sentido de perfectitos, Fernando Gutiérrez en especial es un galán bien, bien diferente, casi un antigalán, ¿no? Es un hombre con una relación complicada con el alcohol, un hombre como profundamente cansado y solitario, que al comienzo se le ve incluso bastante resignado, ¿no? Y que su viaje en todo el rodaje, no sé, pasan cosas como perder a su mejor amigo, reencontrarse con Virginia. Ahí es que él cambia y termina siendo quien activa este movimiento de los mineros de Lota. ¿Cómo fue interpretar a este antigalán? Bueno, lo de galán es muy divertido, pero bueno.
vamos a decir que son como personajes que llevan adelante historias de amor. Como, Sí. esa es como la definición que yo le veo al galán, porque el concepto galán es como que viene de las teleseries venezolanas y mexicanas, que eran como esos chulos, bien chulos, así bien peinado la gomina y no sé, bien aromáticos. Eso. Por suerte los galanes que me han tocado a mí siempre tienen alguna pifia, ¿no? Bueno, y ahí uno como actor puede viajar un poco más y meterse más profundo en los cuentos de los personajes. Eh, era, bueno, no sé, Fernando, la historia de Fernando básicamente como que realmente comienza en la película cuando encuentra a Virginia. Es que ahí como que se empieza a armar. No alcanzamos a ver mucho al Fernando minero o en una vida de minero. eh, y en esos estados como más, no sé, como vemos al personaje de Trejo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que un rudo, jodido, y su familia, y es que el que lleva a su hijo finalmente a la mina, ¿te fijáis? A Fernando no lo vemos nunca como en esas circunstancias, y seguramente las vivió, de alguna forma tiene que haberlas vivido. Entonces, en la peli, Fernando, claro, empieza su historia realmente cuando aparece Virginia y vienen los recuerdos de la juventud, de la niñez, ¿no es cierto?, al lado de esta chica que era preciosa y que según él después, no sé, fue cooptada por la oligarquía, digamos, y se la llevaron y la transformaron. Bueno, no sé, me habría gustado a mí también haber visto al Fernando más en su etapa de minero propiamente tal, porque después ya cuando ya se encuentra con Virginia empieza todo el proceso más como ideológico de él, como empieza toda la cosa más política, ¿no es cierto? Entonces ya pienso que no lo alcanzamos a ver suficientemente en su estado, en el estado de Fernando Minero. Bueno, no sé. Entonces, claro, surge la pregunta que tú me haces, como nuevamente hay una historia de un galán en subterra. Bueno, ¿por qué no? Pero a lo mejor podría haber sido más entretenido a ver que ese galán hubiese sido, no sé, bueno, para las payas, no tengo idea. Bien, bien. Esta va a ser como mi última pregunta y ahí le damos también, como le hacemos la invitación a los que están escuchando y viendo esta entrevista a que hagan sus preguntas o comentarios para sumarlos al final, ¿ya? Pero esta es como con la que yo quisiera cerrar, también como una pregunta de reflexión. En otra entrevista dijiste que los cambios vienen de la rebeldía. En La ese rebeldía. sentido, de la rebeldía, sí. En ese sentido, hacer una película de Subterra en ese momento, ¿lo pensabas o lo sentías como rebeldía? ¿Y cómo invitaría a las nuevas generaciones a ser rebeldes, como en esto de ir en pro de los cambios? A ver, si esta película era producto de una rebeldía, no sé. Es una película que como yo digo, no es una película que busque generar eh, violencia o polémica. Es una película que quiere mostrar, ¿no es cierto?, dos mundos muy distintos, ¿no es cierto?, que están conviviendo y que están compartiendo un territorio, que están compartiendo un,
un mineral, por decirlo así, ¿no es cierto?, pero desde puntos de vista y de realidad totalmente opuestos. Yo creo que Marcelo también yo creo que necesitaba hablar del mundo de los cousiños en esa película, mostrar, por ejemplo, no sé, la Isidora Goyenechea es una mujer que hacía clases, que inventó que puso el programa, ¿no es cierto?, de la gota de leche para alimentar a los chicos de la minería, ¿te fijáis? Como había en ella una pulsión, claro que si uno la analiza desde el punto de vista como global, uno dice, bueno, nada, es como el peaje que paga una familia rica, digamos, por matar a los pobres, no sé. Uno puede hacer muchas lecturas al respecto, pero el hecho concreto es que había una mujer que en vez de estar tejiendo su casa, que además lo podría haber hecho seguramente, en aquella época se dedicaba, ¿no es cierto?, al cuidado de los niños o de algunos niños de los mineros, según cuenta la historia. Y que pone en práctica este sistema asistencialista de la gota de leche que sin duda fue beneficioso para algunos niños. Ahora, uno si lo analiza de lejos, si uno lo analiza en forma mucho más fría, a lo mejor diría, era una limosna mínima, básica, ¿no es cierto? Debería haber funcionado de todas maneras. Esos niños tenían derecho a leche, sin duda alguna, y no a una gota, sino que a un litro, etcétera, etcétera, no sé. Pero es interesante que en esa familia estaba esa persona con esa preocupación. Entonces, Marcelo también no quería demonizar a la familia Cousiño en ese sentido, sino que yo creo que quiso también ir a entender a esa familia desde su lugar, ¿sí? Porque, no sé, yo siempre he pensado que me cuesta pensar que siempre haya como una entelequia maligna detrás de todo. Yo creo que los Cousiños también eran una gente tremendamente aventurera, se llegaron a Concepción, se instalaron allí, ¿te fijáis? Descubrieron que era importante, no sé, para hacer las galerías, ¿no es cierto?, traer madera de ciertas características y nos invadieron con los eucaliptos que estamos sufriendo hasta el día de hoy. Pero cuando él lo hace, no creo que esté pensando en que en 50 años más, 100 años más, eso va a ser una plaga brutal que va a secar las tierras de este país, digamos, sino que estaba pensando en cómo construir más hoyos debajo del mar. No sé, lo que quiero decir es de alguna manera que cada ser humano está puesto en su lugar, ¿no es cierto?, y desconoce los otros lugares y no le interesa mayormente conocerlo porque le sirven a él para vivir su vida. Es como Mañalich cuando dice, no sabía que en Santiago había tanta gente allegada, así nada. Dice, yo le creo que el weón no sabía, ¿no es cierto?, porque vive en otro mundo, porque no conoce Chile, no conoce la sociedad chilena. Bueno, ese Cousiño, no sé si habría conocido la brutalidad probablemente sí, pero me parece interesante el intento de Ferrari de tratar también de indagar no solamente en el mundo de los mineros, sino que también en el mundo de los oligarcas. Bueno, no sé por qué le estoy contando esto, porque uno se va por las ramas, pero No, creo que esa peli tiene, bueno, aparte que tiene un valor maravilloso de recreación de la época, que ahí se hizo un trabajo de arte impresionante, desde los más mínimos detalles, ¿no es cierto?, desde las lamparitas que usaban los mineros bajo tierra, en fin, la reconstrucción de un pequeño pedazo, ¿no es cierto?, del alojamiento minero que se hizo en el campo.
hay un trabajo de los artistas, digamos, plásticos, de los constructores, de los escenógrafos, y de los artistas de utilería y de vestuario maravilloso. Yo creo que eso también son aportes, son de poder visualizar una época con todo ese trabajo tan bien hecho. Yo creo que, bueno, en ese sentido la película creo que fue realmente un gran aporte. No sé si el comienzo de la pregunta, no sé si había una rebeldía al hacerlo, sí había una búsqueda, una necesidad de poder entender, de poder entender un momento de la historia, de poder entender una cultura que es la cultura minera, de poder entender a esos oligarcas, ¿no es cierto?, en ese momento determinado. Yo creo que eso es valioso intentar hacerlo. Y la rebeldía como motor, sí, pues yo creo que la rebeldía es propia de la juventud, además. Yo creo que una juventud que no es rebelde envejeciste muy pronto. Creo que es importante cuestionar el establishment permanentemente, sobre todo cuando uno es joven, que tiene la energía, la fuerza, la vida por delante. Creo que es importante cuestionarlo. Después verás la posición que toma o la conclusión a la cual llegas, pero es un motor de creatividad, digamos, la rebeldía, creo yo. Coincido. Ariana, Coincido. ¿Sí? Ariana, Francisco, bueno, ya estamos como un poco ya en el tiempo, así que mientras, sí, puedes elegir a Ari o Francisco, si pueden elegir alguna de las preguntas que ya están como en el chat, como para ya ir cerrando nuestra sesión. Agradecemos claramente a Francisco, Ariana en esta entrevista, así que les voy a pedir un aplauso virtual a todos, por favor, que por favor... la conversación estuvo increíble, creo que esta hora se pasó volando, así que de verdad agradecemos mucho el espacio, tu disponibilidad, Francisco, obviamente. Gracias. Ariana, muchas gracias por las preguntas realizadas, así que pueden comentarse que hay muchas preguntas, sé que todos quieren hablar a Francisco, pero para que puedan ahí comentar, Ariana. Francisco, te dejo que escojas tú, me parece. ¿Quieres escoger tú? Dele más. ¿Yo? Ya, Sí. yo escojo entonces. ¿Qué referente usaste para poder encarnar a Fernando? Pregunta Felipe. Bueno, como les contaba al principio, primero que nada, obviamente, zambullirse bien en el libro, en la crónica de Baldomero, y luego todo el trabajo que hicimos junto con los viejos mineros allá mismo en Lota. Todos los textos, cada día de grabación, ¿no es cierto? Primero, mientras preparaban el escenario o el set o lo que fuera, ¿no es cierto? O las tomas, siempre hay mucho tiempo entre una toma y otra, siempre hay mucha espera, ¿no es cierto? Todas esas esperas eran puras conversaciones permanentemente, en la cual yo aprovechaba de revisar los textos que tenía que decir, pues, tú con algún viejo minero de ahí, y le decía, oye, ¿y esto cómo se dice? ¿Cómo se dice realmente? Háblame, a ver, hazme tú la escena. Y yo escuchaba las palabras y los dichos, o la picardía, o lo que fuera, que esa persona me aportaba, digamos, bueno, y de ahí trataba de alimentarme y después no reproducirlas, pero sí internalizarlas de alguna forma para poder llevar adelante el resto, digamos. Esa fue la forma de trabajo, fue estar lo más posible con ellos. Ya. Muchas gracias, Pancho, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por acompañarnos, por responder a todas estas preguntas. Te escucho. Muchas más, podemos seguir conversando si quieren. No, yo feliz, yo feliz, pero ya estamos en el tiempo. Jenny también da las gracias a nuestra Biblioteca Viva y también a ti. Dice que es muy admirable tu calidad humana y muy buen análisis del libro y de la película. Saludos. Igual Luciana, Héctor, Vivian. Rubí dice
que la juventud se lleve en el alma aunque se tenga 80 años, concuerdo, compañera Rubí. Imagínate, ya estoy en el 85, ya estoy joven. Maravilloso. A mí me No, gustaría saber, me despido. Ariana, Yo me- me gustaría saber dónde podemos ver la película, si es que se puede ver la película en alguna plataforma o algo para poder revisar la película, sería interesante para mí por lo menos poder verla nuevamente. Actualmente estará yo la busqué, no, yo la busqué y actualmente no estaba disponible como en estos sitios en donde normalmente podemos ver cine chileno. Sí, estaría perfecto que se suba a sitios como, no sé, Onda Media, que también A Onda ayuda un Media, por montón. ejemplo. Sí, A Onda ayudaría un Media montón. podría estar. Pero mira, yo creo que la pueden hacer, Cineteca puede estar. sí, En la o si Cineteca. no, directamente No, a no está, Marcelo Ferrari no y está. pedirle ahí un link, una copia o algo. ¿Sabes qué? A propósito de esto, me parece que, por ejemplo, este tipo de conversaciones sería súper interesante hacerla después de proyectar la peli. Sería Claro. importante tenerla, por ejemplo, haber tenido aquí en el panel, haber tenido a algunos viejos mineros de Lota, ¿te cachai? Como Maravilloso, sí. esas cosas, pero se puede repetir esto, se puede repetir con el mismo tema, digamos, en un rato más. Y Claro. pandemia Yo tenemos feliz. para un rato. Yo feliz, Cuarentena tenemos hagámoslo. para un rato. Genial. Bueno, nuevamente dar las gracias a Francisco, a Ariana, Rubí, a todos que nos han acompañado hoy día, Esperanza, Alejandra, Christopher. Bueno, hay muchas personas que nos han acompañado y que han hecho esto posible. Por mi parte, me despido, pero las palabras del cierre a nombre de Biblioteca Viva y Fundación La Fuente la va a dar Diana Bravo, que es directora de Biblioteca Viva Tobalaba. Y luego le cedo las palabras a quien quiera de Chile Actores, por favor. Gracias, Fabi. Hola, bueno, yo soy Diana. Y en realidad se pasa el tiempo volando con estas conversaciones. Y sí, vamos a aceptar ese reto como que nos dejó Francisco de poder generar conversaciones más nutritivas, a lo mejor con más invitados. Esto es una primera aproximación en realidad. Esta idea loca que surgió de, si lo tomamos un poco la idea de los clubes de lectura que ya hacíamos en biblioteca, y lo llevamos al formato virtual, a ver qué pasa, y qué pasa si nos aliamos, y qué pasa si vamos armando algo más grande. Y bueno, ya se vio lo que pasa, llega la gente y muchísimas gracias. Y en realidad para cerrar, yo también quería agarrar un poquito una idea que instaló la Adela Secal en la sesión anterior. Ella estaba muy intrigada de por qué la gente le podría interesar participar en una actividad que cruza literatura y cine. Y yo me lo quedé preguntando también, y la verdad es que me parecía que cine y literatura tienen mucho en común, tienen un lenguaje muy en común. Como lo importante acá es contar una historia, con distintos recursos, pero lo importante es la historia. Entonces no me pareció tan descabellado de que la gente se interesara y tengamos esta convocatoria y ganas de que esto continúe, y ojalá lo podamos continuar. Bueno, y además hoy día vimos que estaba muy cruzado por la historia todo esto, y eso pasó también también nos charlamos en un periodo histórico. Entonces todo se hace aún más rico, y esta instancia y estas conversaciones y estas ideas que se desarrollan se agradecen mucho. Yo por lo menos estoy súper agradecida de Fabiola, de Francisco, de la Esperanza, de la Alejandra, la Rubí, la Diana, que aceptaron este desafío y generaron este espacio tan lindo y bueno, eso. Muchísimas gracias, y dejar los invitados que nos continúen con las actividades que estamos haciendo por Biblioteca Viva, en el Instagram de Biblioteca Viva, en la página de Biblioteca Viva, y ahora dejo, no sé si a Esperanza, con la invitación para también qué es lo que están realizando en Chile Actores, y ojalá que continuemos. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con este vínculo que comenzamos el 23 de julio del año pasado, y tenemos varias cosas por delante para hacer en conjunto. La literatura y el cine obviamente son una mezcla muy potente, y también la literatura y el teatro. También puede ser una fórmula para acercar a la gente también a estas charlas. Ahora, la ventaja con el cine es que el trabajo está ya en una plataforma audiovisual donde se puede revisar. Entonces yo creo que sería muy bueno hacer estos mismos encuentros con
pedazos de la película o parte de la película, y también con teatro, con obras de teatro y que se han basado en obras literarias, que hay muchísimas también. A mí me tocó trabajar en una, que es Pantaleón y la visitadora de Vargas Llosa, que es una experiencia bastante singular el trabajar un personaje sobre una obra literaria, porque la obra literaria ha desarrollado al personaje muchísimo más, mucho más profundo que una obra dramatúrgica muchas veces. También trabajé en televisión con obras literarias de Almudena Grande, Atlas de Geografía Humana, y también me da la sensación de que el personaje literario está hecho con mucho más carne, está hecho durante mucho tiempo, el escritor ha estado dándole vuelta al personaje, por lo tanto, cuando tú te enfrentas a ese personaje que viene de la literatura, es un personaje que tiene muchos ángulos y muchas dimensiones y muchas capas que hay que ir revelando. Y eso también es muy interesante para uno como actor. Solamente eso, y agradecer este encuentro. Gracias, Pancho, por tu disposición, y nos seguimos encontrando en torno a la cultura. De nada, mira, yo quería, para despedirme también, yo creo que esta situación de cuarentena nos está llevando a este tipo de conversaciones a través de estas plataformas que tampoco las habíamos tenido en vivo. Este tipo de conversaciones. La estamos teniendo acá y estamos descubriendo acá. Yo creo que hay que ir siempre, hay que seguir inventando, porque una vez que todo esto pase, esto puede continuar de alguna forma. El teatro va a volver a la sala seguramente, o a la calle, o al espacio abierto, como es su esencia, pero esta forma también de relacionarnos puede seguir adelante, y hay mucho que indagar acá. Yo he tenido también la oportunidad, a propósito de hacer una lectura de Jaime Collier el otro día. Yo nunca había leído a Collier, y me tocó leer un cuento de él que se llama Bestseller, y la verdad es que cuando me pidieron hacer esa lectura, no es llegar y leer un libro, ¿te cachai?, frente a la pantalla, frente a la camarita, sino que hubo una semana, ¿no es cierto?, en que uno tiene que leer y releer y empezar a captar lo que ese cuento, ese personaje te está comunicando. Y finalmente, cuando me tocó leerlo, ya empezó a aparecer el personaje, ya no era una lectura nomás, alguien que lee unas letras, sino que había una energía al decir los textos, qué sé yo. Entonces se empieza a transformar en carne, ¿te fijas? Se empieza a transformar en algo parecido al teatro, pero que no es el teatro, ni el cine, ni la tele, es otra cosa extraña, pero funciona también. Yo ayer también tuve la experiencia de hacer el preestreno de una obra que es una versión del Hamlet, que se llama Yorick, la historia de Hamlet, y también lo mismo. Yo eso lo grabé, no lo hice en vivo, pero primero abrimos el Zoom, yo presenté la obra, después se entregó el material, y después, al final de esa entrega, estuvimos así igual que ahora conversando sobre la obra. Son cosas muy potentes, muy entretenidas, y además se las recomiendo, véanla, está todos los viernes de julio a las 7:30, la pueden buscar. Yorick, la historia de Hamlet, pero yo creo que lo que quiero decirles es que sigamos inventando, o sea, uno puede dar la película o una parte de la película, hablar antes, hablar después, etcétera, etcétera. Y uno puede comunicarse con una persona que está en Punta Arenas, una persona que está en Lota, una persona que está en Arica, una persona que está, no sé, en Colombia, al mismo tiempo, en estas conversaciones, muy entretenidas. Bueno, eso nomás, y chao, muchas gracias.